Señor. Extiendo también mi saludo a todos los hermanos que nos están viendo por streaming también. Muy bienvenidos y estoy contenta, es un privilegio que mis pastores hayan confiado en entregar la palabra en esta mañana. Así que espero estar a la altura. Estamos empezando el año 2023. 24. Uy, me quedé en el pasado. 24. Y pensé en una palabra para compartirles a ustedes, una palabra que nos ayude a empezar este año con el gozo del Señor, en la libertad del Señor y amando como Dios quiere que amemos. Por eso puse el nombre de la prédica, un llamado al amor verdadero. Porque somos llamados a amar como Cristo nos amó. Y ese amor no es como el mundo, porque tenemos que amar a los que nos ofenden, tenemos que amar a los que nos persiguen, no es cualquier amor. Y a veces nuestra actitud cae en el amor del mundo, en el pagar mal por mal. Por tanto, la palabra que hoy traigo es una palabra para que exhorte el Señor en nuestros corazones y nos anime a volver a ese amor, a amar como Él ama. Entonces, basé la escritura que traigo principal, está en Romanos 12. Si puedes ponerla, eso, en Romanos 12, del 17 al 21. Y aquí vemos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia, enseñando los deberes que tienen en la iglesia. Y habla de no pagar mal por mal, de estar en paz con todo el mundo, de no tomar la venganza en sus manos, porque la venganza es del Señor. Y si hay algo que nosotros hacemos, es tener un sentido de justicia. Todos, buenos y malos, tenemos un sentido de justicia. Y es el que el mal tiene que ser castigado y el bien tiene que ser recompensado. Todos pensamos así. Pero esta palabra nos trae una exhortación diferente a lo que hace el mundo. Si ustedes se fijan, las películas, el cine, tiene muchas películas del Vengador, ¿no es cierto? Esas de acción donde está el superhéroe que va a vengar con su justicia el mal. Y nos encantan esas películas. Por eso se enriquece el cine con ellas. Y son millones. Yo pensé, el otro día estaba pensando películas que a mí me gustaban ver y que trata de la venganza. Como Contracara, ¿se acuerdan o no? Nicolas Cage con John Travolta. Kill Bill. Esa era una mujer, allá, la protagonista. No sé, Venganza, con Niall, ¿cómo se dice? Neil, ¿no? ¿Cómo se llama él? Eso, ese mismo. Liam Neeson, que tiene varias de venganza, son fuertes. Bueno, parece que con estas películas delaté mi edad, pero son las que yo recuerdo. Y claro, porque nosotros, nuestra justicia, pensamos que tiene que ser castigado, el mal tiene que ser castigado, tiene que ser destruido. Y si ustedes ven esas películas, ¿no es cierto?, que al final como que nos produce placer ver que el malo es castigado, destruido, fulminado, desaparecido. ¿Sí o no? Sí, pues por eso venden las películas. Pero la palabra de hoy nos dice todo lo contrario. Los creyentes no somos llamados a tomar la venganza por nuestras manos. Por tanto, el apóstol Pablo está entregando una enseñanza profunda para nosotros. Y esta enseñanza no sale de él solamente. Fue la enseñanza que nos enseñó Jesucristo. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:44, Jesús les dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¡Qué palabras! Esto es revolucionario. Y es el contrario a lo que hay en el corazón del hombre. Porque nuestro corazón es ojo por ojo. Tiene que ver con la venganza, tiene que ver si me las hace, me las paga.
Y eso hay en nuestros corazones. Pero la palabra nos llama a cuando somos agredidos, a cuando somos ofendidos. Nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que orar y ser de bendición. Pero eso a veces no es lo que hacemos. Y tomamos la venganza en nuestras manos. ¿Y qué consiste tomar la venganza en nuestras manos? El negarnos a perdonar, el hablar mal de las personas, el quitarle el saludo a una persona, el tomar represalias frente al agravio, insultar. ¿Qué pasa con eso? Eso nos produce llenarnos de odio, llenarnos de amargura, llenarnos de rencor. Y es todo lo contrario a lo que Dios hizo al morir en la cruz cuando nos liberó de todo eso. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y eso es lo que quiero que podamos ver en esta mañana. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y cómo podemos hacerlo? Dios, quiero que guarden esto en su memoria, Dios no nos hace responsables por el pecado que cometen otros con nosotros. Pero sí somos responsables en la forma que actuamos frente a ese dolor. Cómo respondemos a ese agravio, de eso sí somos responsables. Veamos, volvamos a Romanos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quiero que ahora veamos, tomar la venganza en nuestras manos es un asunto serio. Por dos motivos que quiero que veamos. Primero, porque cuando tomamos la venganza, lo que estamos haciendo es sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. Lo que estamos haciendo es tomar el lugar de Dios. Estamos tomando el lugar que le corresponde a Dios. Y lo segundo serio es, pero quiero que recordemos que cuando la persona me agravia y peca contra mí, primero pecó contra Dios. ¿Se entiende? Cuando las personas pecan, cuando nos hacen dolor, el pecado no es directamente primero a nosotros, sino a Dios. Por eso la venganza tiene que ser del Señor. Por eso esa justicia la tiene que tomar el Señor. Y lo otro que tenemos que tomar, que es serio, es que actuamos, cuando tomamos nosotros la venganza, actuamos con incredulidad. ¿Cómo decir? Actuamos como los incrédulos. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo la palabra de Dios, no estamos creyendo la justicia de Dios. Estamos siendo incrédulos. Y ambos pecados, el tomar el lugar de Dios, sustituyendo la ira de Dios, y el otro, dudar de su palabra de Dios y de su justicia, estamos pecando contra Dios mismo. Por eso esta enseñanza es clara, de no tomar nosotros esa justicia, más que nada esa venganza. Uno puede decir, no puedo perdonar porque me hicieron mucho daño. También hay personas que pueden creer que si perdonan, la persona que les hizo eso tan doloroso quedará libre de polvo y paja, como se dice. Pero mis amados, eso es mentira. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos hacen daño, lo que estamos haciendo es tomar esa ofensa y entregársela a la justicia de Dios. Nos estamos liberando
Estamos sacando ese dolor, esa amargura que nos produce y la estamos poniendo en el Señor. ¿Para qué? Porque de Él es la justicia. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero eso le pertenece al Señor. Ahora, hay veces que hemos escuchado y hay dolores muy, muy serios. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde nos hacemos mal. Incluso nos ofendemos entre nosotros los creyentes. Nosotros nos producimos dolor por nuestro pecado. Pero, ¿qué hace la persona cuando es mucho su dolor y dice, no puedo perdonar, no puedo, esto va mucho más allá de mí? ¿Qué puedo hacer? Y yo te puedo decir, mira la cruz. Mira la cruz. El Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el varón de dolores, el sin mancha y sin pecado, vino a morir por ti y por mí. Él como Dios fue humillado, ultrajado, escupido, acusado injustamente. Mira, escucha todos los agravios que ha recibido. Él como Dios pudo haber respondido, haber enviado una legión de ángeles que lo defendieran y que destruyeran a todos los que estaban en su contra. Pero no, Él no lo hizo, ¿sabes por qué? Porque pronto la justicia de Dios iba a caer sobre Él. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Y el sin mancha, el perfecto, pagó por esos pecados. Y murió en la cruz, para que tú y yo no viviéramos en condenación ni vivir con el dolor que nos causa el pecado. ¿Se entiende? Él murió por nosotros para liberarnos de esa amargura y de ese dolor. Él murió. Mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías profetizando sobre la venida del Mesías y del Salvador, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa obra perfecta, mi amado, trajo sanidad a nuestros corazones. Y esa amargura que nos hacen, el dolor de vivir, de hacernos daño o que nos hagan daño, Cristo lo pagó en la cruz. ¿Para qué? Para tener paz, para vivir su paz, para ser sanados. Si seguimos con la lectura de que estábamos viendo, de Romanos 12, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¡Wow! Ahora, ascuas de fuego sobre su cabeza no necesariamente quiere decir que a tu enemigo le va a caer un rayo en la cabeza y lo va a fulminar. Lo que Pablo nos está diciendo es que si nosotros pagamos el bien por el mal, esa persona lo que va a sentir es vergüenza, va a ser avergonzado, porque no estamos preparados para hacer mal y que nos respondan bien. Lo que va a hacer es ser avergonzado, y está la posibilidad que esa persona se arrepienta y venga al Señor y cambie su actitud. Por eso es tan importante que nosotros no nos moldeemos con lo que hace el mundo, de pagar mal por mal. Por eso somos llamados a amar como Jesús amó. Eso fue lo que hizo Él. Él no pagó
el mal por el mal. Él pagó el bien con su vida para hacernos libres, para que nosotros no caigamos por el dolor en amargura. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en este mundo. Nos hacemos daño, pero somos llamados a ser liberados por la sangre de Cristo al creer en su obra en la cruz. Por tanto, no hay perdón que no pueda ser perdonado para entregárselo al Señor. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy día, a que podamos ministrar nuestros corazones. Y si tenemos una falta de perdón, si hay dolor en nuestros corazones, hoy día lo que vamos a hacer es entregarlo. Quiero compartir con ustedes el testimonio de una tremenda mujer de Dios que ha impactado mi vida y ha ministrado mi vida. Ella se llamaba, porque ya partió, Elizabeth Elliot. No sé si la conoce. Ella entendió lo que significa esto que les estoy contando. Ella entendió y vivió el Evangelio de Cristo en la plenitud. Hija de misioneros, siempre supo desde pequeña que iba a servir a Cristo. Entró a la universidad a estudiar la traducción de la Biblia. Ahí, en la universidad, conoció al que años después sería su esposo, a Jim Elliot. Él, en clases de griego se conocieron. Ella, a los años después, fue a misionar a la selva occidental de Ecuador. Y estando allá, se encuentra de nuevo con este compañero, con Jim Elliot, que estaba evangelizando en la selva oriental del Ecuador. Ahí juntaron sus vidas, se casaron, jovencitos. Tuvieron una niñita, Valerie, preciosa niña. Y al poco tiempo, ella se dedicó, en ese entonces, estaba en la traducción del Nuevo Testamento al idioma quechua. Y él estaba con otros misioneros yendo a la misión con la tribu de los Aucas, una feroz tribu que nadie había alcanzado. Empezaron su misión y al poco tiempo fueron asesinados 5 misioneros por esta tribu. Y ahí estaba Elizabeth Elliot, 26 años, con una bebé de 10 meses en sus brazos. ¿Qué hizo ella? Siguió su misión. Al poco tiempo conoció a 3 mujeres de la tribu de los Aucas. Compartió con ellas un año. Y estas mujeres la invitaron a ella a vivir dentro de la tribu, a vivir dentro donde estaban los asesinos de su esposo. ¿Qué hizo ella? Los amó. ¿Qué hizo ella? Les presentó el Evangelio. Vivió con ellos. ¿Y qué pasó? Esas ascuas de fuego sobre las cabezas cayeron sobre todos esos hombres, porque ellos recibieron un amor inmerecido. ¿Y qué pasó? Ella pudo presenciar la conversión de toda esa tribu, incluyendo a los asesinos de su esposo. Esa mujer no tomó la justicia por sus manos, no se vengó, ella no tomó la venganza en sus manos. Ella lo que hizo fue perdonar, y ella entendía que la salvación por gracia que ella había recibido también la merecían esa tribu de los Aucas. Ellos necesitaban ese mismo perdón. Es un ejemplo de vida. Ella después, con los años, se dedicó a hacer conferencias, a escribir libros. Y miren esa frase, me la tomé porque la encuentro hermosa. Déjalo todo en las manos que fueron clavadas por ti. Ella se dedicó los últimos años de su vida a tener un programa radial donde ministraba a las familias y a las mujeres. Su misión después, al final, fue transformar mujeres, verdaderas mujeres de Dios, llenas de la gracia y del amor. Un precioso, por eso yo les comparto, porque a mí su vida me ha ministrado, su ejemplo. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está respondiendo tu corazón? Frente al agravio, frente a la ofensa. ¿Tienes algún jefe que te maltrata, que te trata mal?
Yo te animo en esta mañana a tomar esta palabra y hacerla vida en tu vida. Si tienes un jefe injusto, sé intencional con él para poder bendecir su vida. Ora a Dios para que te dé la forma de hacerlo. Estás en tu casa tienes a un marido o una mujer incrédula o alguien que te está haciendo la vida difícil. Yo te animo en esta mañana a poder amar como Cristo lo amó. Yo te animo en esta mañana a poder mirar a ese esposo, a esos esposos con los ojos de Cristo y empezar a bendecir su vida, a tener un cambio radical de actitud para que quizás esas ascuas de fuego sobre su cabeza lo lleven al arrepentimiento y a un cambio y quizás se convierta. ¿Estás muy dañado por alguien que en realidad no podrías ir a ver porque fue algo muy doloroso? Yo te animo a que ores por esa persona. Y es increíble cómo cuando oramos por las personas que nos han hecho daño, empieza el Señor a poner una misericordia en nuestros corazones y un perdón genuino, porque no es una obra que nosotros hagamos, amado, esto no es por nuestra fuerza. Perdonar al que nos ha ofendido es algo sobrenatural que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Por eso no podemos perdonar. Pero nosotros no somos llamados a pagar mal por mal. Nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Y el perdón es poderoso para testificar a Cristo en esta tierra, porque las personas no entienden que al ser ofendidos, nosotros podamos perdonar a los que nos han dañado. Y eso lo que testifica es que tenemos a un Dios grande y poderoso que hace lo que el hombre no puede hacer. Pero tengamos un tiempo de ministerio, porque no siempre respondemos como Dios nos llama a responder. Entonces, entreguemos en este principio de año, entreguemos nuestros corazones y recibamos la sanidad del Señor. Yo te invito también a los que nos están mirando por streaming a que cerremos nuestros ojos y nos dejemos ministrar por la obra del Espíritu Santo en esta mañana. Piensa en las personas que te han dañado. Piensa en sus nombres. Ponlos en tu mente. 1, 2, no sé, pon sus nombres. Piensa qué fue lo que te ofendió, lo que te dañó, cuál fue la situación. Y ahora, piensa en cómo tú has respondido a ese dolor, a esa ofensa, a ese agravio. ¿Cómo has respondido todo este tiempo, o todos estos años, o esta última semana? No lo sé. Pidamos perdón al Señor, oremos y entreguemos esto, liberemos de tratar de tomar la venganza en nuestras manos. Señor, te damos gracias, Señor, por la muerte de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque tú perdonaste ya todos nuestros pecados y nos has dado la libertad para vivir una vida libre de amarguras, de rencor y de dolor. Ponemos ante ti, Señor. Primero te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por haber respondido no de la manera que tú quisieras, Señor, o lo que tu palabra nos pide. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a no pagar mal por mal, Señor. Ayúdanos a bendecir a estas personas, Señor, a orar por ellas. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu amor verdadero. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Y gracias porque solo tú nos puedes liberar de esto, Señor.
porque tuya es la justicia, tuya es la gloria y tuyo es el reino por siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.